Bienvenidos a Campo de Industria. Hoy vamos a continuar con el material que recolectamos en nuestra visita a la vecina localidad de Nuevo Torino, allí donde la Lehmann y Syngenta llevaron a cabo una jornada a campo sobre la evolución de las enfermedades en soja. Pausa y a la vuelta comenzamos con las notas. Heinzmann, primer laboratorio color de revelado digital. Calidad y responsabilidad que nos dan 50 años de experiencia en el ramo. Revelado en el acto, ampliaciones en varios tamaños, fotocarnet, venta de cámaras fotográficas y accesorios, flashes, trípodes, tarjetas de memoria, bolsos, baterías, álbumes, marcos. Heinzmann, Laboratorio Fotocolor, Boulevard Roca 523, teléfono 501-253, Rafaela. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. Campo de Industria en la zona rural de la vecina localidad de Nuevo Torino, aquí en un campo donde la Lehmann junto a Syngenta están llevando a cabo una jornada para conocer la evolución de las enfermedades en soja. A mi lado ya se encuentra un amigo de la casa, el ingeniero agrónomo Santiago Roldán, que nos va a brindar un reporte de cómo marcha la gruesa con la soja y el maíz como protagonistas aquí en la región. Santiago, ¿cómo estás? La primera nota del 2019, la primera de tantas seguramente. Te pregunto, ¿cómo estás viendo aquí la zona? Bueno, la verdad que venimos en un año nuevamente con desafíos por delante, un año donde las zonas están dispares, la región donde la cooperativa ocupa y donde nuestro equipo técnico realiza su tarea es dispar, incluso en algunas microzonas vemos, depende de las características por ahí del suelo, las precipitaciones y por ahí el drenaje que tienen los lotes no es la misma realidad en todos lados. Lo que sí sabemos que del área que nosotros por ahí tenemos demarcada en la cooperativa, donde hacemos nuestro accionar junto a nuestros socios, donde ofrecemos por ahí nuestros servicios, consideramos que puede haber un 40% del área que tiene alguna situación de complicación. Desde exceso hídrico, desde atraso en las labores o desde por ahí cultivos que no se pudieron implantar todavía y ya con fechas extremas donde seguramente el potencial de rinde ya prácticamente decaer o casi se va desde de lo económico o de lo rentable como para tener mínimamente llevar la actividad. Y existen situaciones, zonas donde en realidad ya están los cultivos implantados, que están a medio de la implantación no fue aceptable, estuvo un porcentaje de stand de plantas mínimo y eso provoca seguramente un potencial de rinde inferior a lo que podríamos esperar un año donde no va a falta el agua. Y a propósito de lo que comentas y de los cultivos, cómo vienen con estas condiciones agronómicas y ambientales, uno advierte que el maíz viene muy bien. Probablemente de lo mejorcito de las últimas campañas. ¿Ven lo mismo más allá de esta variabilidad en algunas regiones del centro provincial? Sí, hoy nosotros consideramos de los cultivos de verano, de los cultivos de la gruesa, el maíz de primera, hoy es un maíz, podríamos decir el cultivo que se logró implantar bien, donde llevó a cabo su proceso normal y con buenas precipitaciones. El maíz a eso le gusta, le mantiene. La problemática que tenemos en los maíces básicamente de los maíces de primera está relacionada a la imposibilidad por ahí en algunas situaciones de entrar, por ejemplo, a picar en una zona mixta donde la actividad de tambo requiere por ahí generarle las reservas, o sea, no podemos entrar al lote a hacer las labores de picado, hacer la cosecha de ese material para poder alimentar la hacienda. Eso genera que esos cultivos van a quedar posiblemente para grano húmedo y eventualmente también para entregar a comercializarlo como grano
y como producción y no quede directamente como forraje. Ahora, en las zonas donde realmente vemos que todavía no empezó la cosecha, pero vemos que se perfilan rendimientos por arriba de los promedios, la generalidad de los casos. Por otro lado, en el maíz, tener el maíz de segunda. Olvidemos que muchas hectáreas que se pasaron de soja a maíz y en ese pase de soja a maíz hay de toda situación. Algunas que se lograron implantar, otras que se implantaron no en una buena condición, donde disminuyó también el stand de planta, donde incluso hasta tuvo que haber hasta resiembras de híbridos. E incluso lotes que todavía no están sembrados. Lamentablemente eso nos genera un escenario que en los promedios, en los maíces de segunda, no es la misma situación que tenemos en los maíces de primera. Hay zonas muy lindas que están encaminadas y otras zonas donde especialmente este porcentaje del área donde estuvieron los excesos hídricos más fuertes, ahí realmente se ve el impacto que genera la lluvia en esa situación. Bueno, esto que marcás, Santiago, es lo que uno advierte hablando con productores y recorriendo la zona. Los cultivos tardíos o de segunda, en maíz y en soja, se han visto acorralados o arrinconados por las precipitaciones y se ha cortado mucho la ventana de siembra. Aquel que decidió sembrar justo se debe atener a las consecuencias, ¿no? Porque sin dudas esto también, cuando el clima juega su partido, es un riesgo. Sí, es un riesgo que por ahí el productor muchas veces sabe que lo tiene que asumir, otras veces hay algún clima de desesperación. La recomendación del equipo técnico es que volver a poner paños fríos, por más que estamos en una época que hace calor, donde nosotros volver a repensar y tratar de tomar las decisiones lo más acertadas posible. Recomendamos que traten de, dentro de las posibilidades y la poca ventana, tratar que tengan menos éxito. Y si no, ya ir pensando en alguna otra alternativa, en algún cultivo que no sea maíz, y pensando ya en una forrajera o en algún cultivo que genere volumen, ya pensando ahí en la próxima campaña o en la campaña que se vienen de las pasturas, esa cuestión, en caso de producción sea mixto. Lamentablemente es una situación que no es feliz, pero que hay que asumirla. Han pasado muchas en otros momentos. No toda la situación es, seguramente vamos a compensar algo con buenos rindes de maíz, algo con buenos rindes de trigo. Y bueno, el desafío es tratar de proteger lo que hay. Puntualmente esta jornada apunta a decir, mira, bueno, la soja de primera es una realidad, en general está buena en todos lados, cuidémosla. Hoy estamos viendo presencia de enfermedades. Justamente esta tarea, nosotros somos proveedores Syngenta de productos fitosanitarios que van al control de las enfermedades. Nosotros consideramos que en este año hay que prestarle atención, cuidarlo, porque en realidad quizás 300, 400 kilos me compensan un poco la problemática que podemos tener de algún cultivo que no podemos sembrar, por lo menos en parte. Entonces cuidemos lo que hay, tratemos de proteger, ni hablar si vamos a sacar de acá, de esa producción, semilla para el año que viene. Hay que cuidarla, hay que proteger las plantas para tener también calidad de semilla. Así que bueno, eso un poquito es el espíritu que tiene esta jornada esta tarde. Te pregunto por otro cultivo, si bien no estamos en una zona girasolera, sabemos que en las últimas campañas, a partir de diversos factores, entre ellos precio, el girasol ha reaparecido aquí en esta región. ¿Cómo ha marchado? Bueno, el girasol tomó partida en los últimos 3 campañas, de todas maneras. Esta campaña podría ser que fue moderada y se acentuó más que nada de la región centro de Santa Fe más hacia el norte, donde hay productores que tomaron la decisión de hacer girasol y realmente en términos de promedio, salvo en las situaciones muy comprometidas donde no se pudo entrar a trillar, los rendimientos fueron aceptables, incluso por arriba de los promedios. No obstante, todavía tenemos gente que tiene el girasol en el campo tratando de... En general podríamos decir que el productor que hizo girasol tuvo rindes aceptables. Y bueno, el desafío para esa zona es tratar de, el desafío para el futuro es volver a pensar en la diversificación. Nosotros diversificando cultivos, sea con girasol, trigo, soja de segunda, tratar de, dentro de lo que la zona y la capacidad del suelo agroecológicamente nos permite, tratar de diversificar, porque las ventanas de siembra son muy pequeñas, hay que estar activo y clima mediante nunca se sabe en qué momento se van a dar las precipitaciones. Evidentemente el cambio climático existe,
está pegando, y son ciclos que, bueno, que hay que estar preparados. A veces uno se engolosina con algún negocio que nos fue bien en algún momento y lo volvemos a repetir, y es preferible por ahí tener promedios. Este es un negocio de promedios, de márgenes relativamente pequeños, y donde hay que ser eficientes y establecer promedios. La última, a partir de este niño que se presenta con fuerza en varias zonas, todavía ha sido benévola en algunas aquí del departamento Castellanos, no tanto las colonias porque venimos de milimetrajes importantes en poco tiempo, por lo menos hace un par de semanas, pero hay que hacer más hincapié que nunca en un año así en el estudio de suelos que siempre recomiendan del Alemán. Sí, nosotros consideramos que el estudio de suelo es una acción que nosotros tenemos que tener dentro de la estrategia general del establecimiento. No está de un año en año, sino nosotros tiene que ser un monitoreo constante y donde uno puede armar un plan que vaya acompañado. Voy midiendo a ver cómo va evolucionando las variables suelo, la cantidad de materia orgánica, la cantidad de nutrientes, principalmente los más claves como es el fósforo, el azufre, incluso algún micronutriente. Eso nos permite a nosotros tener un mapeo, una certeza cómo va evolucionando, y a partir de eso ir armando un plan que ya sea a largo plazo. Ninguna acción se puede hacer en el corto plazo, siempre tenemos que pensar que esto es un plan mínimo 3, 4 años, donde tenemos información y esa información hacemos un plan de acuerdo a las posibilidades. No hay recetas para cada productor ni para cada explotación, sino de acuerdo a las necesidades y las posibilidades que tiene, hacer un plan de mejora continua, apuntando a la calidad de suelos, a la recomposición de los nutrientes que tienen los suelos. Y bueno, en eso es el compromiso, o sea, todas las acciones, en eso es el desafío. Nosotros tenemos certeza que los productores que le dedican tiempo, inversión, donde aplican conocimiento en el cuidado del suelo, normalmente son los productores que en el promedio de los años son los que tienen los mejores rindes sostenidos, y en realidad cuidan el recurso suelo, que también es un capital muy fuerte que hoy resguarda el productor dentro de sus manos. Ingeniero Santiago Roldán, muchísimas gracias por estos minutos. Nos vamos a seguir viendo las caras en los eventos que tenga el Alemán y que lógicamente nos convoquen a campo o allí bajo techo, siempre disertando y convocando al productor. Bueno, muchas gracias, y espero para todos los productores por ahí de la región que a pesar de todo sigan adelante y sigan apostando, porque con trabajo, con tecnología y con planificación seguramente vamos a llegar a buen puerto. Esperemos que el clima deje de pegar este duro golpe que nos está dando, y bueno, acompañamos del Alemán todas las inquietudes que tengan los productores, especialmente nuestros socios que nos acompañan todo el año. Gracias. No, gracias a ustedes. Hay cosas que simplemente están ahí, como si hubieran brotado de la nada. Nos acompañan desde siempre. Pero a decir verdad, nada está ahí porque sí. Están ahí porque las imaginamos, están ahí porque les dimos forma, porque decidimos que ahí debían estar. Porque de eso se trata, ¿no? Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli, 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Campo de industria en la vecina localidad de Nuevo Torino, aquí en la zona rural, donde en un campo se lleva a cabo una jornada con la reconocida fitopatóloga Margarita Sillón. Hablará sobre la evolución de enfermedades en soja y con ella, lógicamente, abordaremos este tema tan importante en una campaña marcada y signada por la cuestión climática. Margarita, gracias por estos minutos con Campo de Industria. Bueno, la pregunta está hecha. Es una campaña típica en donde no hay que equivocarse. Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? Como te decía recién, es una campaña para tratar de hacer lo mejor
las cosas en los lotes de soja que quedan en pie y en buen estado. Sabemos que hay muchos que están siendo muy castigados por las lluvias y entonces lo que tiene que pensar el ingeniero y el asesor es, bueno, los que quedan y quedan bien, hay que cuidarlos más todavía. Desde el punto de vista de las enfermedades, sabemos que la mayoría de las enfermedades de soja, las más importantes, están ocasionadas por hongos, es decir, son enfermedades fúngicas. Y esos hongos siempre están relacionados al calor y a la humedad, ¿no? Entonces, la combinación de esas dos cosas, de esas dos situaciones, que es lo que se está dando en el último mes y medio, hace que sea una campaña para irse previniendo. Creo que la mejor prevención es lo que van a hacer hoy. Hay muchos jóvenes, lo primero que hay que hacer es saber, conocer. Por eso estamos acá, porque vamos a repasar un poco cuáles son esas enfermedades en soja, cuáles pueden ser los síntomas, dónde buscarlas en la planta, porque no es lo mismo, no son todas, no da lo mismo todas, no están todas arriba o no están todas abajo. Entonces, para mí es el primer paso siempre de la prevención. Porque, digamos, tirar un fungicida porque nos pareció es justamente eso, tirarlo. Creo que están dados los tiempos para que los asesores se preparen y se preparen bien. Tenemos oportunidad, las cooperativas, las instituciones están generando esos espacios, por eso me parece que hoy va a ser una buena jornada, vamos a tratar de aprovecharla. De esta respuesta que nos das, Margarita, uno deduce que hay que ser certero en el diagnóstico para luego aplicar correctamente. Es como cuando un paciente va a ver al doctor. ¿Qué enfermedades pueden proliferar en soja a partir de estas condiciones ambientales? Mira, hoy si después te acercás con la cámara y abrimos el cultivo de soja, en el estrato inferior ya hay un nivel de un 30% en altura de mancha marrón, que es una de las enfermedades más conocidas en soja, que es un hongo que se encuentra en el rastrojo, pero que también hoy ya está en el salpicado de las distintas hojas, no solamente en el rastrojo. Y hay algunos síntomas iniciales de la otra enfermedad típica de la región, como es el tizón por Cercospora kikuchi en la zona superior del cultivo. Pero más allá de eso, cuando nos adentremos en esta clase, en este aula lote, hay otras enfermedades como mildew y hay bastantes bacteriosis que dan confusión, que pueden llevar a confusión porque hay síntomas que son parecidos. Las bacterias son organismos que necesitan entrar por heridas en la planta de soja y hemos tenido heridas por la lluvia, por granizo, por viento, así que es un año con bastante heridas. Y eso por ahí sí puede llevar a mayor confusión en los técnicos, porque no nos olvidemos que un hongo se controla con un fungicida, una bacteria se controlaría con un antibiótico que es impensable en soja. Entonces, en eso no hay que confundirse, ¿no? Por eso vamos a tratar de que puedan encontrar bien las diferencias entre un tipo de patología y la otra. Luego tenemos ya lotes positivos para roya de la soja en el este de Chaco y por supuesto en Uruguay. Y nosotros, bajo estudio, tenemos 2 o 3 lotes sospechosos que no tiene sentido decir dónde están, porque tampoco queremos generar eso de, bueno, no, ya hay. No, son lotes sospechosos, pero hay mucha pústula bacteriana, entonces los estamos siguiendo de otra manera, los estamos estudiando más en detalle con microscopio, pero también es un año para pensar que podemos llegar a tener roya de la soja y en lotes como estos, que está recién en formación de vainas, tiene mucho por delante para trabajar este lote, ¿no? Hablemos de 2 puntuales entonces, de mancha marrón, la típica, la característica, cómo detectarla y qué hacer, teniendo en cuenta que la campaña todavía está en curso. Sí, mancha marrón la van a encontrar en el estrato inferior del cultivo de soja, son hojas que se van amarillando con lesiones marrones bastante irregulares y que si las observamos con las lupas, que de paso te voy a decir cuál es, porque son lupitas que muchos de los asesores tienen, con estas lupas chiquitas podemos ver que dentro de esas lesiones hay como puntos negros. Esa es una característica muy típica de mancha marrón y que está en el lado de arriba de la hoja, que luego nos va a servir más adelante para detectar roya de la soja que está en el lado de abajo de la hoja y que son pústulas, es otra cosa.
Entonces, esa enfermedad, hoy yo creo que la mayoría de las decisiones de control con fungicidas van a empezar por esa enfermedad, porque como te digo, estamos viendo un rango de un 15% en altura, se mide en la altura de la planta, de un 15% a un 30%, ya tengo lotes dentro de ese rango, casi todos, y hay algunos lotes que tienen hasta 40% y por lo tanto esos tienen que ser controlados. Por otro lado, las condiciones ambientales más específicas para mancha marrón no es solamente la humedad, sino el salpicado. Entonces podemos tener años con humedad, pero que las lluvias no fueron frecuentes y no avanza tanto. Pero ahora que tenemos 2 y 3 días de lluvia cada semana, ese salpicado constante hace que esas estructuras negras que se llaman pignidios son las que pueden germinar y saltar, digamos, a los otros cultivos y dentro del mismo cultivo y hacer proliferar la enfermedad. Así que sobre esa tendríamos que hacer foco en este momento. ¿Qué impacto puede llegar a tener en el rinde de no agarrarse a tiempo o directamente no verla? Mirá, los trabajos que venimos haciendo en los últimos 20 años nos dan un rango de 12 a un 20% de pérdidas por mancha marrón que luego se suman, digamos, con otras enfermedades. A veces es muy difícil decir por una sola enfermedad. En realidad es importante destacar que de lo que estamos nosotros hablando en definitiva son de las enfermedades de fin de ciclo, lo que llamamos enfermedades de fin de ciclo, que son varios hongos que pueden afectar en su totalidad a la soja. Lo que sí te puedo decir es que nosotros siempre en los ensayos experimentales llevamos lo que llamamos testigos sanos, que son aquellos donde se aplica fungicida 2, 3, 4 veces, no por una cuestión comercial, sino para saber cuál es el potencial sin enfermedad. Con respecto al potencial sin enfermedad de la soja del lugar, las enfermedades de fin de ciclo se han llevado en años húmedos hasta un 33%. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Es muchísimo, es realmente elevado. Sí, eso medido experimentalmente cambia mucho por zona, tal vez en el NOA te dicen otra cosa, seguramente sur de Buenos Aires hay menos, digamos, hay diferencia, el país es muy grande, pero nosotros llevamos ensayos acá en la zona todos los años desde el 2003, sin interrumpirlos, y eso nos está dando más o menos de un 30 a un 35% de pérdidas si no hay ningún tipo de control. En este diagnóstico que debe ser certero para actuar con eficacia, uno entiende que las condiciones ambientales y estas 2 o 3 días de lluvia por semana que tenemos atentan contra el monitoreo, porque no se puede entrar al lote por falta de piso y demás. ¿Cómo hacer? Sí, tenés razón. Bueno, lo importante en eso es que el asesor vea en el monitoreo no una foto, sino una evolución. Entonces, ya a esta altura tienen que haber entrado todos los asesores que están monitoreando, de eso viven, de eso trabajan. Ese sería el monitoreo serio, ¿no? Y ya tienen, por un lado, 2 o 3 evaluaciones de cómo está avanzando la enfermedad. Si en una semana no pueden entrar, pero mientras tanto tienen las condiciones favorables a la enfermedad y ya de alguna manera pueden dibujar una curva de progreso, eso es lo que importa. Es decir, en una enfermedad de fin de ciclo lo que importa es la tasa de incremento del patógeno, que es la diferencia en la severidad o en el nivel que yo vi de una semana a la anterior. Eso tal vez, si una semana no puedo entrar, ya tengo esa tendencia y como asesor, con las herramientas que tiene un ingeniero agrónomo, tengo que poder pronosticar de alguna manera ese lote cómo va a estar evolucionando de acuerdo a la lluvia, ¿no? Otra enfermedad que me quedó colgada, la roya de la soja. ¿Características? Característica de roya de la soja muy agresiva, es decir que no necesita heridas, entra directamente a donde toca la espora. Las esporas pueden volar mucho, de hecho vienen de Brasil, necesita al menos 6 horas de mojado. Lo tenemos de sobra, es decir, ese mínimo de mojado que siempre dicen los libros, este año prácticamente ni siquiera hace falta tenerlo en cuenta. Y en las temperaturas es muy elástica, la temperatura de la roya va de 16 hasta casi 30 grados, lo puede compensar con horas de mojado, así que también las condiciones de roya de la soja las tenemos. De hecho, tiene que venir una masa de esporas, por eso yo recalqué lo del positivo en Chaco.
Luego hay todo un área que hoy lamentablemente incluso está bajo del agua, sin soja o sin cultivos, pero bueno, no es de extrañar, normalmente todos los años también las tendencias son que entre de Uruguay por Entre Ríos o de Corrientes o desde el Chaco, ¿no? Muy pocos años ha entrado por el NOA. Entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta, que es una enfermedad que no hay que esperar a verla en el campo, sería el otro detalle, sino que el verdadero monitor lo que tiene que hacer es no perder el tiempo en tratar de encontrar roya en el campo, sino sacar folíolos del estrato inferior del cultivo, ponerlos en una bolsa y llevárselos a su casa. Y ahí en su casa o lo manda a un laboratorio a revisar o con alguna lupa chica del lado de abajo empieza a buscar la presencia de pústula. ¿Por qué digo que no debería encontrarse en el campo? Porque para cuando yo la encuentre en el campo es prácticamente imposible controlarla. No porque no se pueda encontrar en el campo, pero para que yo la vea realmente en el campo es una roya que por lo menos tiene un 50% ya de incidencia, es decir, de folíolos positivos, y entonces la eficacia de los fungicidas va a bajar mucho. Margarita, ha sido clarísima como siempre, has hecho docencia con nosotros y con los televidentes, siempre es un placer encontrarte y aprender un poco más de enfermedades, así que muchísimas gracias y bueno, seguramente te molestaremos en alguna otra jornada aquí a lo largo del año. No, no es ninguna molestia, es un gusto hablar con ustedes. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se compraron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto para ver cuándo podemos sembrar? Fácil, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Hasta la próxima.